Muy buenas, bienvenidos al canal TICET. En esta ocasión estaremos dando una clase de nomenclatura inorgánica. Bueno, vamos a arrancar con óxidos básicos. Entonces yo tengo, por ejemplo, los óxidos básicos, que es metal más oxígeno. Bien, a la hora de nombrar hay diferentes nomenclaturas. Entonces tenemos la nomenclatura de stock, la nomenclatura sistemática, vamos a poner barra atomicidad, y después tenemos la nomenclatura tradicional. Como referencia de esto, para a la hora de trabajar con las nomenclaturas, vamos a llamar sistemática NS, N, SIST, stock, sistemática, y N, trad. Es para que nada, más que nada para que lo podamos diferenciar entre uno y otro. Acá en la de stock se usan los números romanos. En la tradicional, bueno, la forma tradicional, óxido de cobre, óxido de aluminio, óxido de plata, o bien con las terminaciones ICO, OSO, HIPO, P. Bien, y en la sistemática o de atomicidad se nombra con los prefijos. Los prefijos son los numeritos que están debajo de la letra que corresponde a los diferentes elementos. O sea, por ejemplo, si yo tengo A2 o 3, se le llama prefijo a esto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a arrancar. Importante, a la hora de los números romanos, tenemos que recordar cómo poner los números romanos. Los diferentes números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. El 1 es así, el 2 así, el 3 así, el 4 así, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Esto sería para el número romano, nomenclatura de stock. Y después también para la parte de la tradicional, tenemos, digamos, mono, variedades para la sistemática, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octo, nano o nona, deca. Bien, entonces vamos a borrar. Bueno, podemos arrancar con ya con este ejemplo. A los 3, a la hora de nombrar, yo tengo la nomenclatura. Importante, antes de comenzar a trabajar con esto, hay que comenzar a usar lo que se llama números de oxidación. En los óxidos básicos vamos a trabajar con el oxígeno, y siempre el oxígeno arriba vamos a trabajar con el número 2. Número de oxidación menos 2, los óxidos básicos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con este numerito? Tengo que agarrar y ponerlo aquí.
Y luego lo que debo hacer es una multiplicación del número de abajo por el número de arriba. O sea, debo multiplicar este por este y este número por este número, que yo voy a poner un cuadrito ahí. Y cuando lo reste me tiene que dar 0. Entonces le escribo a eso, sería 2 por el número que está dentro del cuadrito, menos 3 por 2, 6, y eso me tiene que dar 0. Se llama oxidación lo que estamos tratando de hacer. Entonces yo tengo que pensar qué número tengo que poner dentro de este cuadrito para que diga 2 por este número menos 6 da 0. El número que tienen que poner sería el 3. Miren, 2 por 3, 6, 6 menos 6, 0. O sea que es un 3. ¿Ven que coincide? Bien, entonces yo ya he detectado el número que tengo que poner ahí dentro del cuadrito va a ser el 3. Esto sería en realidad como un cálculo auxiliar que hay que hacer para detectar lo que se llama valencia. Bueno, en este caso del aluminio parece ser que tiene valencia 3, que le llamaremos también número de oxidación. Estos números están en la tabla periódica y bueno, dependiendo de la tabla, por ejemplo, en esta tenemos los elementos, pueden observar, ahí, no sé si se ve bien, o tenemos del otro lado, donde dice características de los elementos, están ordenados en orden alfabético, y aquí está el símbolo, y acá me dice el número de oxidación. Hay que tener mucho cuidado cuando uno usa las tablas periódicas, porque todas las tablas periódicas tienen errores en cuanto al número de oxidación. Así que eso lo iremos corrigiendo. Cada tabla periódica que tiene un alumno la debe ir corrigiendo con los pequeños errores que tienen en alguna de las tablas. Por el momento no he encontrado una tabla perfecta que tenga todos los números de oxidación correctos. Siempre hay pequeños errores. Bien, bueno, una vez que ya tengo ese cálculo, ya puedo nombrar. Entonces tenemos, por ejemplo, la nomenclatura de stock. Miren, de stock número romano. Entonces este va a ser un óxido de aluminio 3 con números romanos. Es decir, que lo que yo estoy poniendo acá con los números romanos es el numerito que está arriba del cuadrito azul donde yo lo he completado. Y ahí termina. Esa sería la nomenclatura de stock. Le vamos a llamar NS. Bien, vamos a la sistemática o de atomicidad. Bien, bueno, en esta dice que tenemos que decir los nombres con prefijos. Estos son los prefijos. Los medios están abajo. El tri, entonces sería trióxido de aluminio. Esta está aluminio. Esta está mucho mejor porque tiene algo bastante particular, es que me está dando la información de los números que yo tengo debajo del oxígeno y debajo del aluminio. Está mucho más útil. Esta también porque me dice el número de oxidación. Y después tenemos la nomenclatura tradicional, N-trad, vamos a poner así, donde, bueno, directamente es la primera forma que se encontró de nombrar, es decir, óxido de aluminio. Pero también hay otra manera, en la parte de la tradicional me dice ICO, OSO, HIPO, PER. Bien, esta forma de escribirlo, fueron una de las primeras formas a la hora de escribirlo, no me daba mucha información de los numeritos que yo tenía abajo y arriba. Entonces se surgió otro método que vamos a escribir el siguiente, haciendo un cuadrito. Vamos a borrar entonces esto. Vamos a ver, tenemos la tradicional, borramos también. Y vamos a usar el siguiente cuadrito.
Entonces, yo tengo así, estado, el lugar que ocupa y la terminación. El estado se refiere al estado de oxidación. Si tiene una sola valencia, un solo estado de oxidación. Si tiene dos estados. Si tiene tres estados. Y si tiene cuatro estados. Una, dos, tres, otro más. Cuatro. Esto nos va a servir para todas las nomenclaturas, no solo para óxidos. Bien, si yo tengo con 1, es el primer lugar el que ocupa, entonces va a ser ICO. Si yo tengo con dos valencias, bueno, dependiendo si tengo el primer lugar o el segundo lugar que ocupa la valencia que yo tengo, va a ser, si uso la primera es oso y si uso la segunda es ICO. Si yo tengo tres valencias, bueno, tengo el primero, el segundo y el tercer lugar en la posición de la valencia y tengo lo siguiente, hipo, oso, oso, ico. Bien, y después si yo tengo con cuatro valencias, tengo primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces aquí sería hipo, oso, oso, ico, per, ico. Bien. Entonces, ¿qué es eso que yo digo cuando tengo primer lugar, primero, segundo y tercero? Porque bueno, hay algunos elementos, por ejemplo, el cloro. El cloro tiene las valencias 1, 3, 5, 7. Entonces, dependiendo de qué numerito use yo, va a depender el nombre, según los lugares que ocupa. Si yo digo acá primer lugar, se refiere a este. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Y cuando digo un solo estado de oxidación, es cuando tengo una sola valencia. Vamos a escribir algún elemento que tengamos acá. Por ejemplo, el aluminio. Justamente, el aluminio solo tiene valencia 3. Es decir, si yo quiero ponerle así, solo tengo el número 3, es decir, ocupa el primer lugar. No tiene otras más, como el cloro. Bien. Bueno. Entonces tengo que hacer eso. Así, escribir el nombre acá, en la tradicional, indicando esa información. Entonces, observemos 3. Entonces, ICO. O sea, sería un óxido alumínico. Terminación ICO. Acá me lo dice. Terminación. Este cuadrito tendrá que estar presente siempre a la hora de resolver los ejercicios de nomenclatura. Lo tienen que tener separado en una hojita, cosa que las reglas siempre las tengan observadas. Y ahí termina ese ejercicio. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Veamos. Bien, hay que tener en cuenta que hay algunos nombres especiales en cuanto a las terminaciones ICO y OSO. Vamos a poner lo siguiente. Por ejemplo, el tema de la plata. La plata, error muy común, como tiene una sola valencia, poner esto. Plático. No puedo decir plático. Cuando voy a hacer ese tipo de nomenclatura y voy a usar ese cuadrito, se le llama argéntico. Y
Bien, eso. Argéntico, bueno, tiene que ver por el Río de la Plata. Bien, y así tenemos varios nombres, por ejemplo, el plomo. Error muy común, como tiene múltiples valencias, pone plómico o plomoso. No, no se puede decir así. Tengo que decir plúmbico, plumboso. Ahí tenemos el plomo. El azufre también tiene múltiples valencias, entonces por ahí cometen el error de decirle azufroso, azúfrico. No, no se puede decir así. Se dice sulfuroso, sulfúrico. Entonces, como que me es medio raro, hay algunos nombres especiales porque el nombre no tiene nada que ver con la letra que aparece acá. Encima, si ustedes lo ven acá, por ejemplo, la plata es AG, el plomo es PB, el azufre es la letra S, entonces algunas veces no coincide mucho el nombre, ven eso, y eso dependió de la persona que lo descubrió y decidió que se va a llamar así. Entonces, ¿qué otro más podemos poner? Ah, el cobre. Error muy común también, llamarle cóbrico o cobroso, ¿no? Es cúprico, cúprico, cuproso. Bien, veamos acá, vamos a ver, hay varios que tienen nombres especiales. Vamos a buscar acá el nitrógeno. Nitrógeno. Muchas veces dicen nitrogénico, nitrogenoso, ¿no? Tiene que ser nítrico, nitroso. El nitrógeno es con la letra N. El cobre es Cu. ¿Qué otro más? Entonces, el oro. Tienen nombres especiales. Entonces, bueno, no sé si llamarlos especiales, pero tienen una manera diferente de nombrarse. Entonces uno ve oro y tiene la tendencia de decir oroso o órico. No, es áurico, auroso. Bien. Bueno, así iremos haciendo otra lista cuando aparezca el caso particular, cómo nombrar esto. Bien, vamos a borrar esto, vamos a seguir haciendo unos ejemplos. Estas reglitas importantes. En una hojita aparte, esto y esto, siempre tienen que estar observándolo para que cuando resuelvan los ejercicios no se equivoquen con las reglas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a nombrar, me dice acá, Ag2O. Entonces, recuerden que yo tengo que poner con el oxígeno arriba, es menos 2. Si aquí no hay nada, va un 1. Y bueno, entonces tengo que hacer un pequeño cálculo. Recuerden que yo ponía un cuadrito arriba del otro elemento. Vamos a poner así. Y multiplicaba el número de abajo por el número de arriba. Multiplico 1 por menos 2, menos 2. Vamos a ver. Menos 2. Y aquí sería 2 por el número que está dentro del cuadrito, que todavía no lo sé. Y me tiene que dar 0. Entonces, pienso qué número acá tengo que poner el 1. 2 por 1 es 2, 2 menos 2 0. Cuando ya he encontrado el numerito, lo puedo poner ahí. Es un cálculo auxiliar. En realidad, cuando a la hora de nombrar esto no lo deben escribir ustedes. O si bien cuando lo copien el ejercicio, copienlo con lapicera a esto, a esto, a esto y a esto, y esto háganlo con lápiz. Y esto también. Es un cálculo auxiliar. Que si bien es cierto, yo puedo nombrar directamente sin todo esto,
Pero ya verán más adelante cómo nos va a servir estos cálculos para hacer, por ejemplo, la parte de ácidos, de sales. Esto va a ser muy importante, va a tomar relevancia. Así está bueno mantener los cálculos auxiliares. Entonces comencemos a nombrar, por ejemplo, óxido de plata. Esa era la de stock, porque decía con números romanos. Después la otra, diciendo los numeritos de acá, el 1 era monóxido de plata. Después tengo la otra, que es óxido de plata, pero no es muy útil porque no me dice nada de los números que yo tengo acá. Entonces ahí voy al cuadro, donde ya lo aclaro. O sea, como la plata tiene una sola valencia, nos fijamos en la tabla periódica, vamos a ver, la plata tiene la valencia 1, entonces efectivamente tiene que coincidir con eso. Entonces una sola valencia, ICO, o sea, óxido argéntico. Guarda con querer ponerle plático, no se puede. ¿Qué otra cosa muy común que tendemos a pensar y por ahí cometemos errores? Es creer que este numerito que está acá siempre va a ir ahí y que este número que está acá siempre irá acá. No siempre sucede eso. Entonces mucho cuidado a la hora de cruzar los números, porque la regla no siempre se cumple. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Hasta el momento estamos usando lo que se llaman óxidos básicos, donde tenemos un metal más oxígeno. Y aquí yo agrego lo que sería óxidos ácidos, que también se lo reconoce como anhídrido. Anhídrido. Esto generalmente es con no metal más oxígeno. Pero más o menos usan la misma regla que los óxidos básicos. Entonces veamos uno de ellos. Un ejemplo de un anhídrido sería el cloro 2O7. Entonces yo recuerden que tengo que poner un numerito arriba, el oxígeno siempre con -2, y aquí dentro de este tengo que poner un numerito dentro del cuadrito. Multiplico el de abajo por el de arriba, 7 por 2, 14, 2 por el numerito que tengo que poner dentro de ese cuadrito, y esto me tiene que dar 0. Entonces digo 2 por 7. 2 por 7, 14, menos 14, 0. Si ustedes no pueden darse cuenta qué número tengo que poner dentro del cuadrito, vayan a la tabla periódica y se fijarán. El cloro tiene las valencias 1, 3, 5 y 7. Entonces, cuando ustedes van a la tabla periódica y ponen el número acá, empiezan a probar con cada uno de estos numeritos dentro de ese cuadrito y me tiene que dar 0. Si alguno de estos numeritos que yo pongo acá no me da 0, hay dos opciones. O tiene un error la tabla periódica, cuando ustedes han puesto los números, o bien tiene un error el enunciado. Eso también le va a servir a ustedes para saber si está bien escrito el ejercicio, si el profesor no se confundió a la hora de poner los números, o bien ustedes no se confundieron cuando copiaron el ejercicio. Bien, entonces si yo quiero nombrar si yo veo el 7, sería heptóxido de dicloro. Vamos a ver acá, que se ve bien. De dicloro. Me da la información de esta de acá. Si yo quiero decir el número que está dentro del cuadrito, óxido de cloro 7, con números romanos. Si yo quiero hacer con las terminaciones ico y oso, en realidad, bueno, esto acá estaría bueno poner que es un óxido ácido, ¿no? Porque si no sería óxido básico. Lo tenemos que aclarar.
Y si yo quiero hacer con la nomenclatura que usaba con este cuadrito, que es la tradicional, entonces vamos a podemos decirle entonces, observe el 7, el cloro tiene 4 valencias, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Cuarto, per y cor. O sea, esto es un óxido perclórico. Ahí está, óxido perclórico. Y observen esto, acá me dice que puede ser anhídrido. O sea, yo también podría escribir a esto como anhídrido perclórico. Muy bien. Bueno, esto es todo por hoy con respecto a la clase de óxidos básicos. No se olviden de suscribirse al canal de ISET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.